Excelente día, bienvenidos a History Fan. Pues invitándoles el día de hoy a la continuación de temas de guerras mundiales. Hoy vemos desarrollo y causas de Segunda Guerra Mundial. Como era de esperarse, la crisis económica provocó mayores estragos en Europa. La crisis se agudizó e hizo posible el ascenso de ideologías muy radicales y autoritarias, tales como el fascismo, principalmente en España con Francisco Franco, en Italia con Benito Mussolini y en Alemania con Adolfo Hitler y su Partido Nacional Socialista o nazi, a los cuales también se uniría el régimen japonés, que aportaría mucho a la ideología nazi. Impulsaron fuertemente el nacionalismo radical y se volvieron sumamente intolerantes con las minorías, pues decían que contaminaban y pervertían a sus pueblos. En su momento, sus respectivos gobiernos, al no poder hacer frente a la crisis, tuvieron que recurrir a líderes carismáticos que supieron aprovecharse de la situación y lograron que se les otorgaran poderes ilimitados, suprimiendo toda clase de garantías y derechos individuales. Estos líderes también recurrieron a la economía de guerra y comenzaron el rearme de sus países a pesar de las prohibiciones. Asimismo, encontraron a los culpables de la situación que vivían sus países, como lo fue el comunismo y el judaísmo internacional, al cual decidieron combatir y erradicar de sus países. En resumen, prácticamente todas las naciones capitalistas y comunistas comenzaron a prepararse para una nueva guerra, formando así nuevas coaliciones y tratados de ayuda mutua entre los países de acuerdo con sus intereses, en cada caso de ser atacados. Por lo tanto, lo único que esperaban era un pretexto para que estallara una nueva guerra. El pretexto se los daría Alemania. Alemania, como todos los demás países, buscaban crear un nuevo orden económico mundial autárquico, recurriendo a la doctrina del espacio vital, buscando la creación del Tercer Reich, y utilizaron como pretexto la lucha contra el comunismo. Así que sus principales objetivos se centraron en la URSS, que la consideraron como su principal fuente de amenaza a pesar de que Alemania había firmado con este país un tratado de no agresión. Querían quitarle Ucrania para hacerse de materias primas y posiciones estratégicas en el Mar Negro. Alemania pretendía unir a todos los alemanes, por lo que incorporó a Austria y otras tierras a su territorio, pues la era de los Estados-nación como unidad económica debía ser reemplazada por la era de las grandes áreas geográfico-económicas, y Alemania pretendía ser el epicentro económico de Europa al concentrarse toda la industria y comercio en ellos. El proyecto recibió un gran apoyo de los empresarios y se acompañó de ideas raciales para la reconstrucción política y económica de Europa. Finalmente, la guerra inició el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania con Hitler intentaron anticiparse a la URSS y decidió invadirla. Pero para llegar a ella tenía que pasar por Polonia primero, la cual no quería permitir el paso de tropas alemanas por su territorio. Pero Alemania avanzó de todas formas. La agresión a nivel internacional fue considerada hacia Polonia, por lo que países aliados optaron por declarar la guerra a Alemania y la contienda comenzó. La guerra se expandió a todo el mundo. En Asia, el imperio de Japón, aliado de Alemania, ya había comenzado su invasión a China desde 1937 y pretendía expandirse por todo el sureste asiático. Las cosas se complicaron para las potencias del eje cuando Japón decidió en diciembre de 1941 atacar a Estados Unidos y posesiones asiáticas francesas, británicas y neozelandesas. La guerra se prolongó hasta 1945 y culminó con la victoria de las potencias aliadas que exigieron la rendición incondicional de Alemania y por último de Japón, tras los ataques nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Resultados de la guerra. La principal consecuencia de la guerra fue el inicio de un nuevo orden mundial. Como no podía ser de otra manera, los resultados de la guerra afectaron profundamente todos los órdenes, político, económico y social a esfera global. Se movieron las fronteras y aparecieron nuevos países. La URSS amplió su territorio y zonas de influencia, pues se anexionó Estonia, Letonia y Lituania y partes de Finlandia y Rumania. Asimismo, confiscó maquinaria alemana. Polonia
recibió territorios de Alemania, como Pomerania, Silesia y la mitad de Prusia Oriental. Alemania quedó dividida en 4 zonas de influencia administradas por Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la URSS. Los 3 primeros unificaron sus zonas y crearon la República Federal de Alemania, y la URSS, con la suya, creó la República Democrática Alemana. Posteriormente dividió Berlín y se construyó un muro, la Cortina de Acero. Canadá, Oceanía, América Latina y Asia se beneficiaron de las industrias locales. Estados Unidos asumió su papel como líder mundial gracias a la supremacía económica, pues con los tratados de Bretton Woods, el dólar se convirtió en la divisa del comercio mundial y los acuerdos internacionales. Se crearon instituciones internacionales encargadas de la reconstrucción y el ordenamiento de las relaciones económico-internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, se crearon las Naciones Unidas, que sustituyó a la Liga de Naciones. Europa dejó ver sus grandes debilidades y sus colonias alrededor del mundo empezaron a exigir y luchar por su independencia, la cual fueron logrando paulatinamente, poniendo fin a la época colonial. No obstante, una de las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue el inicio de la Guerra Fría, en la cual empezaron a competir los 2 sistemas triunfadores de la guerra, el capitalismo norteamericano y el comunismo soviético. La Guerra Fría provocaría toda una serie de guerras, conflictos, asesinatos, desapariciones, migraciones y problemas en todo el mundo, hasta su fin, a inicios de la década de 1990, con el desplome del comunismo soviético.